¿Qué tal? Soy Javier Ballesteros Paredes, investigador del Instituto de Radioastronomía y Astrofísica de la UNAM. Y bueno, vamos a continuar con nuestro curso de Astronomía Galáctica. En esta ocasión nos toca la lección correspondiente a las notas, al tercer capítulo de las notas. Es sobre el sistema de magnitudes. Y bueno, en términos de clases, esta es nuestra quinta clase. Déjenme compartirles pantalla. Y bueno, como les digo, bueno, aquí estoy, es la quinta clase, es la tercera lección y esta lección va a venir dividida en dos partes. Una parte es sobre el sistema de magnitudes y la segunda parte, que la voy a separar en dos videos, va a ser sobre el diagrama HR. Bueno, en general estos son conceptos que ustedes ya deberían de saber, pero no está de más hacer un repaso. Bueno, el sistema de magnitudes lo definieron los griegos, porque bueno, ellos no tenían detectores para medir flujos de las estrellas, y ellos decidieron que bueno, que la estrella más brillante en el cielo iba a tener magnitud 1, la estrella menos brillante en el cielo a simple vista iba a tener magnitud 6, y posteriormente nos dimos cuenta que esta diferencia en magnitudes era algo así como un factor de 100 en flujo. Es decir, que la estrella que tenía magnitud 1 tenía 100 veces más flujo que la estrella que tenía magnitud 6. Y entonces de ahí es que construimos esta ecuación. Esta ecuación lo que nos dice es que una diferencia de 5 magnitudes implica un cociente de 100 o viceversa. Si esto vale 100 y esto vale 1, entonces este cociente es 100. Sacamos el logaritmo, es 2. Logaritmo en base 10 de 100 es 2. Y multiplicado por 2.5 nos da menos 5, ¿no? Y entonces eso quiere decir que M1 menos M2 tiene que ser menos 5. Entonces, en efecto, la estrella más brillante para los griegos tenía magnitud 1, la estrella más brillante la menos brillante, perdón, para los griegos tenía magnitud 6, la diferencia es menos 5 y en efecto corresponde a un cociente de flujos de 100. Bueno, esta es simplemente una definición, no tiene mayor ciencia, es simplemente cómo la definieron los griegos y respetando esa definición, un poco por costumbre, tenemos esta ecuación donde se involucran los flujos que realmente sí es una cantidad física que nosotros podemos medir con los detectores. Ahora, aquí hay dos cosas que hay que notar. El signo menos del lado derecho implica que si la estrella 1 es más brillante, es decir, si F1 es más grande numéricamente, entonces M1 es más chico numéricamente. La magnitud de M1, que es arbitraria, es más chica numéricamente. La segunda, ya la comenté, es que una estrella 100 veces más brillante que la otra tiene una diferencia de 5, digamos que si hay una diferencia, un cociente de flujos de 100, entonces la diferencia en magnitudes es de 5. Bueno, nosotros podemos medir magnitudes en todo el espectro o en bandas individuales. Esto ya lo hemos comentado en la clase pasada, pero digamos, cuando hablamos de la magnitud completa, digamos, de todo el espectro de la estrella, entonces hablamos de la magnitud bolométrica, así como en la clase pasada definimos el flujo bolométrico, que es involucrando todas las frecuencias desde 0 hasta infinito, o todas las longitudes de onda desde 0 hasta infinito. Entonces esa sería el flujo bolométrico o la magnitud bolométrica. Pero también podemos separar los flujos en diferentes bandas poniendo filtros. Y entonces yo no dejo pasar la luz azul, nada más la luz ultravioleta, por ejemplo, ni la luz verde, ni roja, ni ningún otro color, solamente la luz ultravioleta, y entonces tengo un flujo en un cierto filtro. Ahora, la idea pues es que poder hacer trabajos que se comparen con los de otros colegas, y esto lo que nos hace pues es como hay que estandarizar, digamos, los flujos, y lo que hacemos es pues inventarnos un sistema de filtros razonable que pueda usar diferente gente. Entonces así fue como se inventó este sistema de filtros. No es el único, el telescopio espacial tiene otro sistema de filtros, y es lógico porque, bueno, pues allá arriba, con ese sistema de filtros, pues puedes observar muchas más cosas que lo que se puede observar acá en Tierra, simplemente porque la atmósfera absorbe o deja de absorber la luz, ¿no? Entonces el telescopio espacial tiene otros filtros, por supuesto que cuando mandamos telescopios infrarrojos, pues hay otros filtros también. Gaia tiene su propio sistema de filtros. En fin, cada telescopio tiene su propio sistema de filtros, aunque hubo uno muy característico durante el siglo pasado que se usó en muchos telescopios,
terrestres, y es este sistema que tenemos aquí en esta gráfica, que es el sistema de filtros de Johnson, ¿no? Y como vimos la clase pasada, bueno, este tiene un filtro ultravioleta que está alrededor de los 3.300 nanómetros, perdón, 3.600 nanómetros, no nanómetros, angstroms, perdón. Los 300, en nanómetros es 360, que es lo que está en esta gráfica. El filtro azul, que está en 4.200, 4.300, su pico, pero como les digo, son anchos estos filtros. El verde, que está en 5.300, su pico, 5.300 angstroms. El rojo, que está abajito de 6.000 angstroms. Y finalmente el infrarrojo, cuyo pico está arriba de 7.500 angstroms. Ahora, estos filtros, fíjense cómo van variando los anchos. Cada uno tiene su ancho y hay que tener eso en cuenta. Simplemente es un filtro que involucra un intervalo mayor o menor de longitudes de onda. Bueno, entonces así como tenemos nosotros este sistema, digamos, de magnitudes y esta ecuación que nos relaciona una diferencia de magnitudes con un cociente de flujos, nosotros podríamos decir, bueno, yo no quiero el flujo de toda la estrella, sino simplemente puedo querer, para una estrella dada, medir su color, es decir, medir cuánto tiene de azul, cuánto tiene de verde, cuánto tiene de rojo, etcétera, ¿no? Y entonces yo puedo plantear una diferencia de magnitudes en diferentes filtros. Y bueno, eso es lo que nos dice esta ecuación. Esta ecuación precisamente es simplemente aplicar la ecuación de arriba a diferentes filtros. Entonces, estamos hablando de la misma estrella, pero tenemos un flujo en el azul, un flujo en el visible, y entonces tenemos una diferencia de magnitudes en dos filtros diferentes. ¿Para qué nos sirve esto? Bueno, esto nos sirve para poder medir los colores de las estrellas. Aquí del lado derecho tenemos nosotros espectros de diferentes tipos de estrellas, desde O5, que son estrellas muy calientes, hasta K5, que son estrellas bastante frías. Son estrellas, esta es una estrella más fría que el Sol. Acuérdense que el Sol es una G5, así que el Sol está por acá. Bueno, esta es una estrella bastante más fría, como de 3.000 grados aproximadamente. Y entonces, claro, en primera aproximación las estrellas son buenos cuerpos negros. Su flujo parece buen cuerpo negro, excepto por estas banditas o estos lugarcitos donde se absorbe bueno, o sea, donde se absorbe cierta cantidad de radiación de acuerdo a la composición química en su atmósfera y a la temperatura y presión y tamaño que tengan las estrellas, ¿no? En realidad esta O5 luce bastante bien como un cuerpo negro. Aquí quizá les suene un poquitín diferente esta gráfica a los cuerpos negros que han visto en otros libros o que mostramos, si no me equivoco, en la clase pasada, donde la gráfica de cuerpo negro era como algo que subía y luego algo que decaía como una línea recta. Bueno, la diferencia entre una gráfica así y esta gráfica es que aquella está en log-log, los dos ejes, y aquí estos dos ejes están en escala lineal. Aquí tenemos escala lineal para el flujo y escala lineal para la longitud de onda. Y entonces la forma en lineal lineal es esta forma así. Y aquí todavía no llega al pico, pues la estrella va a tener su pico y va a decrecer después su flujo, ¿no? Bueno, pero entonces, regresando al sistema de magnitudes, pues yo tengo un cierto flujo en el azul, un cierto flujo en el visible y puedo plantear una diferencia de magnitudes en estos dos filtros. Entonces, fíjense cómo, si yo tuviera aquí, por aquí anda el azul y el visible anda por acá, entonces estoy haciendo, digamos, la diferencia de flujo de una estrella, por ejemplo, K5b, K55, tendría un cierto flujo aquí, que implicaría una cierta magnitud, otro flujo diferente aquí, que implicaría otra magnitud. Fíjense que este flujo es menor y este flujo es mayor. Eso quiere decir que esta magnitud debiera ser más chica que esta magnitud. Y entonces, si eso es así, quiere decir que esta diferencia de magnitud grande menos magnitud chica me va a dar un número positivo. Sin embargo, comparativamente con esta estrella O5, si yo tengo un flujo aquí grande y un flujo acá más chico, entonces la magnitud acá va a ser chica y la magnitud acá va a ser grande, de manera tal que esta diferencia me va a dar negativa para una estrella O5. Pongan atención en esto porque luego esto resulta confuso. Parece ser que es muy natural y uno lo dice así rápido,
pero luego uno se hace bola, saber cómo, pero sí, ¿por qué es más chiquito si es más brillante? Bueno, es más chico, porque así definieron los griegos. El número pequeñito en magnitud implicaba algo brillante. Bueno, ahora, entonces lo fundamental de esta ecuación es que nos permite, digamos, como entender los colores a grosso modo, sin tener que tomar un espectro detallado como los que están aquí en esta figura, que podría ser mucho más costoso en términos de tiempo de telescopio. Entonces, con banda ancha podemos ver cuánto flujo hay aquí, cuánto flujo hay acá, cuánto flujo hay allá, y entonces tratar de catalogar y ver si podemos inferir una cierta temperatura o unas ciertas propiedades, ¿no? Bueno, creo que me fui para atrás, no. Muy bien, entonces, bueno, como les decía, este sistema de magnitudes implica que una diferencia de 5 magnitudes implica un cociente de flujos de 100. Y que el signo menos lo que hace es ponernos números pequeñitos en magnitud para estrellas brillantes. Ahora, esto es una definición completamente arbitraria. De manera que yo puedo definir dónde está el cero. Yo puedo decir, mi cero quiero que sea tal cosa, ¿no? Tal cantidad de flujo. Y entonces lo que se ha hecho es adoptar a una estrella, y aquí conviene que sea una estrella estable, una estrella que no varíe en el tiempo, porque si es una estrella que varía en el tiempo, pues yo definí cero hoy, pero qué tal que mañana ya no es cero, sino es otra cosa, y lo vuelvo a definir como cero, entonces nos vamos a hacer bolas con los demás colegas. Entonces se trata de encontrar una estrella razonablemente estable, que no esté variando en el tiempo su flujo, de manera tal que a esa le puedo definir todos los ceros. No quiere decir esto que su espectro es plano. Quiere decir que para este flujo de esa estrella, yo digo que su magnitud en el U es cero. Para este otro flujo, que quizá puede ser mayor o menor, en el azul, su magnitud va a ser cero. Ajá. Y así me voy con todos los demás. ¿Sale? Entonces, esta es una simple definición de cómo defino las magnitudes aparentes de una estrella, y entonces eso quiere decir que vamos siempre a estar referenciándonos a esa estrella, querramos o no. Para ponerles un ejemplo, si definimos que Vega tiene todos estos índices igual a 0, y si luego notamos que el Sol tiene MV igual a lo que sea, quiere decir que estoy recibiendo cierta cantidad de flujo mayor o menor de acuerdo a esa diferencia, pero mayor o menor respecto a Vega. Entonces, por decir algo, imagínense que tengo que Vega vale 0 y tengo una estrella cuya magnitud aparente en el visible fuese 5. Bueno, esa estrella cuya magnitud aparente en el visible es 5 es 100 veces menos brillante desde nuestro punto de vista, a la distancia a la que estamos nosotros, que lo que recibimos de Vega. ¿Ok? Bueno, espero que esto se entienda, si no lo platicamos en clase. La magnitud absoluta. La magnitud absoluta es la magnitud que tendría una estrella si estuviese a 10 parsecs. Es decir, yo puedo, digamos, hasta aquí hemos definido magnitudes aparentes, magnitudes relativas, pero yo puedo de alguna manera definir cuál sería la magnitud de una estrella si estuviese a 10 parsecs. Para que se entienda esto, déjenme explicar lo que es el módulo de distancia. Tenemos entonces esta ecuación, que es la ecuación con la que empezamos esta lección, y notamos que el flujo 1 es la luminosidad dividido entre 4pi por la distancia a la estrella de 1. El flujo 2 va a ser el flujo que tendríamos si yo tuviera esta estrella mirándola a una distancia diferente, a una distancia de 2. Bueno, pues entonces, de aquí aplicamos la ecuación de arriba, y entonces tenemos que la diferencia de magnitudes es menos 2.5 logaritmo en base 10 del cociente de flujos, pero los flujos están relacionados con la luminosidad y con la distancia de esta manera. Si suponemos que la estrella es la misma, la luminosidad es la mismita. Entonces tengo F1 entre F2, las luminosidades se cancelan, y dado que las distancias las tengo en los denominadores, se invierten y tengo aquí en esta ecuación D2 entre D1. Ajá.
y están al cuadrado, entonces D2 entre D1 al cuadrado. Y finalmente, en el último paso, lo que hago es que este 2 que está de exponente aquí, por las leyes de los logaritmos, pasa multiplicando, y también por las leyes de los logaritmos, este cociente de distancias que tengo aquí, lo invierto para quitarme el signo menos. Y entonces me queda que la diferencia en magnitudes es igual a 5 por logaritmo en base 10 de D1 entre D2. Dicho de otra manera, si yo tengo una estrella que tiene una magnitud M1 y se encuentra a una distancia de 1, si yo lo coloco a una distancia, si esta estrella la coloco a una distancia de 2, entonces va a tener una magnitud M2. ¿Por qué esto es relevante? Bueno, porque es cierto que yo no puedo colocar a la estrella a otra distancia o irme yo a otra distancia a ver la estrella porque no me da la vida y no tenemos la tecnología para viajar a otras estrellas o a otros lugares del universo. Pero lo que sí podemos hacer es ver dos estrellas del mismo tipo. Y dos estrellas del mismo tipo, pues espera que tengan la misma luminosidad y por ende a distancias diferentes van a tener flujos diferentes de acuerdo a estas ecuaciones y entonces van a seguir que el flujo que recibo de una estrella M1 y de una estrella, perdón, de una estrella 1 y de una estrella 2, esta diferencia de magnitudes va a estar dada por esta ecuación, por este cociente de distancias. Y entonces puedo saber cuál es el cociente de distancia a la estrella D1 y a la estrella 2 gracias a esta ecuación. Bueno. Entonces, bueno, tenemos aquí la ecuación del módulo de distancia y finalmente entonces definimos la magnitud absoluta y la denotamos con una M mayúscula como la magnitud que tendría un objeto si yo lo pusiera a 10 parsecs. Es decir, ya aquí nos comprometemos a una distancia para poder definir magnitudes absolutas. De manera tal que entonces el módulo de distancia es esta ecuación que está aquí. Bueno, por ejemplo, el Sol, pues es la estrella que tenemos más cerca de nosotros. Su magnitud aparente es algo así como menos 27, si no me equivoco, por ahí anda. Es una estrella pues que nosotros la vemos muy brillante, pero no porque intrínsecamente sea muy brillante, sino porque está muy cerca. Sin embargo, si nosotros la pusiéramos a una distancia de 10 parsecs, su magnitud absoluta sería de 5. Bueno, entonces esto, y esta ecuación finalmente lo que nos dice es cuál es el módulo de distancia, es decir, a qué distancia está un objeto al cual yo le conozco su magnitud absoluta y le mido su magnitud aparente. Ese es el gran logro de esta ecuación, que esta ecuación nos permite medir una magnitud aparente. Si conocemos de alguna manera qué tipo de estrella es, vamos a conocer qué magnitud absoluta tiene. Y entonces, a partir de esta diferencia, podemos encontrar la distancia a ese objeto. Bueno, esta es la ecuación que tenemos. Y algo que hay que decir es que hasta ahora hemos presupuesto que no existe ningún tipo de absorción en el medio interestelar, es decir, que todo el flujo que sale de la estrella lo recibo. Sin embargo, si no es el caso, si en el camino hay polvo y el polvo absorbe luz, ¿qué quiere decir? Pues que va a estar quitándonos flujo. Y al quitarnos un flujo nos hace la estrella más débil. De manera tal que el módulo de distancia, que es esta ecuación, a la hora de considerar también la absorción, pues debo yo de considerarla aquí. Y la absorción normalmente se mide precisamente en magnitudes de extinción. Entonces, este es el módulo de distancia considerando una cierta extinción. Bueno, como resumen, definimos las magnitudes, lo que es el sistema de magnitudes, definimos el sistema de filtros, mostramos o comentamos que los colores, bueno, pues son una diferencia de magnitudes en diferentes filtros y esto nos permite hablar de las temperaturas de las estrellas, porque las temperaturas de las estrellas en primera aproximación son buenos cuerpos negros y entonces algo que tiene mucha emisión en azul y poca en rojo sabemos que es algo muy caliente y viceversa, algo que tiene mucha emisión en rojo respecto al azul, entonces va a ser una estrella más fría, ¿no? Entonces medir estos colores es muy importante para poder inferir la temperatura.
Tenemos que definir un punto cero para las magnitudes aparentes. Este punto cero lo hacemos en referencia a la estrella Vega y definimos también la magnitud absoluta como la magnitud que tendría una estrella si en lugar de estar donde está, estuviese a 10 parsecs. Y a partir de eso también definimos el módulo de distancia. Bueno, entonces hasta aquí queda esta primera lección. Y aunque viene otra clase ahorita, otra leccioncita, prefiero separarlas en 2 videos diferentes, digamos, como por orden. Entonces nos vemos ahorita en el siguiente video.